30 verdes. Está en comunicación con nosotros Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. Moró, buenas tardes. ¿Cómo le va? Juan Amorín, todo el equipo del diario 11-5N, los saludamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andan? Bueno, sorprendido, la verdad, por estas nuevas revelaciones, por esta nueva filtración que deja completamente al desnudo ya no solo el grado de connivencia, como conocimos en el caso del Lago Escondido, con el Poder Judicial, con el Poder Mediático, sino también al desnudo el negociado en la ciudad de Buenos Aires con las licitaciones y con sobres que van y que vienen de empresarios a funcionarios. Sí, a ver, es un verdadero asco, porque efectivamente se mezcla negocios, coimas, apretadas, por ejemplo, a un periodista de un canal colega de ustedes, donde D'Alessandro vuelve a utilizar el lenguaje que ya utilizó contra el titular de la PCA, que es un lenguaje prácticamente igual al que utilizaban los jefes de tarea de la ESMA. Pero lo más conmovedor, por decirlo de alguna manera, lo más grave desde el punto de vista institucional, independientemente de la gravedad que tienen todos los otros delitos que quedan de alguna manera al desnudo en estas conversaciones, es la conversación que sostiene con el que sin lugar a dudas es la mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, es decir, de Horacio Rosati. Este señor Silvio Robles, que tiene jerarquía de camarista, ni siquiera de juez, de camarista, es el director general del despacho del presidente de la Corte, de Rosati. Y en las conversaciones con el ministro de Seguridad del gobierno de Larreta, no solamente festejan de común acuerdo el hecho de que Rosati no haya sido apartado de la causa de la coparticipación, porque el gobierno nacional había pedido su apartamiento, precisamente por los vínculos que tenía Robles con D'Alessandro. No solamente festejan eso, sino que más adelante en la conversación terminan por confirmar, por ratificar lo que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es la manipulación que el presidente de la Corte, insisto, Horacio Rosati, llevó adelante en combinación, en articulación, en complicidad, con Juntos por el Cambio, para asaltar el Consejo de la Magistratura, es decir, el lugar donde hay que remover jueces o designar jueces. Y es desfachatado el modo en que este señor Silvio Robles, insisto, la mano derecha de Rosati, le explica a D'Alessandro cuál es la estrategia que tienen que seguir en el conflicto que planteó la Corte a partir de aquella insensatez que significó suscitar una ley. Es decir, en los chats de D'Alessandro queda explicitada la connivencia entre la Corte Suprema y el propio gobierno porteño en el conflicto de la coparticipación. ¿Esto es lo que está diciendo? No, eso por un lado, pero queda explicitada la complicidad de la Corte conjunto por el cambio para asaltar el Consejo de la Magistratura y continuar con la política de persecución por un lado y por la política de protección a Macri por el otro. Eso es mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque en esas conversaciones, textualmente, la mano derecha de Rosati le dice a D'Alessandro: dame 5 minutos, que te voy a dar las razones que ustedes tienen que esgrimir en el pleito que tienen por el Consejo de la Magistratura con el Poder Legislativo, en este caso concreto con el Senado. Y le da las razones, le dice: vos tenés que hacer esto, se tienen que comportar de tal manera, no tienen que bajar al recinto cuando se trate el tema, para no legalizar, etcétera, etcétera, etcétera. D'Alessandro le responde: entendido, yo lo transmito. Y efectivamente, esa estrategia que el director general del despacho de Rosati, en nombre de Rosati, digamos las cosas como son, le dice a Juntos por el Cambio qué es lo que tienen que hacer, la cumplen al pie de la letra. Y después, más adelante, le explica a este hombre cómo tienen que recurrir en apelaciones judiciales a tal lugar, al contencioso administrativo, etcétera, para que llegue a la Corte y quién lo tiene que hacer. Es decir, le diseña toda la estrategia judicial. Eso es terrible, porque eso significa que el presidente de la Corte Suprema
le ha estado a través de este funcionario dando letra a la oposición para que la oposición siga tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito judicial pasos tendientes a obtener un resultado. ¿Esto qué significa? Que el presidente de la Corte, como mínimo, tiene que apartarse ya mismo de la causa, no solamente de la causa de la coparticipación, de las causas o de la causa o los pronunciamientos que están pendientes respecto al Consejo de la Magistratura. Y además esto, claramente, porque ni siquiera se trata de una sentencia judicial, porque siempre hay una discusión acerca de si un juicio político tiene lugar o no tiene lugar sobre sentencias. Acá ha habido manipulación, acá ha habido prevaricato, acá ha habido intervención directa a través de este funcionario del presidente de la Corte en una causa de carácter institucional. Esto es motivo más que suficiente para el juicio político al presidente de la Corte y eventualmente a los miembros de la Corte que hayan sido cómplices del presidente en esta maniobra. Esto no hay ninguna duda, pero ninguna duda. Es que Tiene que apartar y se tiene que llevar adelante un juicio político. Es que eso es lo que iba a marcar, daría la sensación, o por lo menos a partir de la revelación de el Lago Escondido Gate, que, bueno, yo decía, tiene que haber un antes y un después, no pueden ser igual las cosas en Argentina después de esto. Bueno, algo similar vemos hoy con estas nuevas revelaciones sobre los chats del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, todos siguen en sus funciones hoy. Bueno, acá habrá que crear una gran conciencia nacional, habrá que movilizar a toda la sociedad argentina, reitero, que está enfrentada al dilema de optar por la mafia o optar por la democracia. Y para optar por la democracia no tenés que pertenecer a tal o cual partido político o pertenecer a tal o cual corriente de esos partidos políticos. Para optar por la democracia simplemente tenés que recordar que en el 83 hicimos un esfuerzo gigantesco para desembocar en una sociedad donde pudiéramos convivir democráticamente. ¿Y esto qué significaba? Que nunca más íbamos a utilizar, ninguno de nosotros, el aparato del Estado para perseguir al otro, para perseguir al opositor, para encarcelarlo injustamente o arbitrariamente, para fabricarle causas, para espiarlo. Bueno, todo eso quedó quebrado a partir del 2015, cuando el macrismo rompió el pacto democrático. Pero además de romper el pacto democrático, estableció una alianza con grupos empresarios y con esta mafia judicial que hasta aquí creíamos, todavía por ahí hasta teníamos la ilusión de que alcanzara solamente hasta ciertos estamentos jerárquicos del Poder Judicial. La famosa Cámara de la Sala 1, que puso con el dedo Macri, Bertucci, Bruglia y compañía, o los jueces que iban a jugar al fútbol, al pádel, o los que juzgaron a Cristina, que terminamos sabiendo que el juez o el presidente de ese tribunal era compinche del fiscal. Ahora nos encontramos con que eso escaló para arriba. Está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación está la mafia. Ahora, Moró, ¿cuáles son los pasos a seguir en el Frente de Todos? Digo, ¿cuáles son las acciones que pueden debatir en las próximas horas? Si es que va a haber un debate dentro del Frente de Todos respecto a esta nueva filtración. No, a ver, nosotros no tenemos que debatir nada en el Frente de Todos. Acá hay que poner a debatir a toda la sociedad, hay que poner a debatir a todo el Congreso. Es el Congreso de la Nación Argentina el que ha sido atropellado, ofendido, manoseado por estas maniobras del presidente de la Corte con un sector, porque yo quiero creer que todavía dentro de Juntos por el Cambio va a haber gente que va a reaccionar, a pesar de que sabemos también que el presidente de la Corte se comunica con algún presidente de algún bloque. Pero esto, bueno, es otra cuestión. Ya sabemos que acá ya no tienen límites, pero tiene que reaccionar todo el Congreso, tiene que reaccionar la Federación Argentina del Colegio de Abogados, tiene que reaccionar la Asociación de Magistrados, que tiene un silencio atronador respecto a la banda del Lago Escondido, y supongo que no va a mantener silencio después de conocer esto, que es muchísimo más grave, porque te reitero, en aquel momento conocimos gente que recibía dádivas, jueces que a cambio de viajar a lugares lujosos, por lo menos creo que hasta ahí llegaba, por ahí cambiaron algunas otras cosas también, le favorecían con fallos al Grupo Clarín, a Telecom, bueno, tráfico de influencias, pero acá estamos en presencia de un hecho de gravedad institucional que confirma que hay una conspiración para paralizar los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, para suspender la democracia, para crear una situación de conmoción institucional, y vaya a saber con qué resultado están soñando. Claro. Por ahí están soñando con llevar al presidente de la Corte a la presidencia de la República Argentina.
Leopoldo, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Un saludo. Un abrazo, que les vaya muy bien.